Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. El siguiente es un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las opiniones vertidas en el mismo. De dulces. Muchas gracias Para compartir con ustedes, no para cambiar sus voluntades en las preguntas, ni mucho menos. La única observación que tengo es que la única observación que tengo es que el lazo es rojo y no azul, pero bueno. Tenía que salir con el domingo 7. Déjenme felicitar al equipo. Ya pasó, ya esa página está volteada. Póngale la canción al prefecto del Club Sport Emelec. Después el hacha cae por allá. Eso se llama bullying, ¿ah? Sí, me llevo los dulces. No se lleve los dulces. Muy bien, muy buenos días, señor prefecto. Buenos días. Empezamos con buen ánimo, como caracteriza el pueblo ecuatoriano. Perdón, ya nombró los medios que nos está retransmitiendo. Sí, por supuesto. Ya, que cuando sacó el Emelec me distrajo. Bueno, siga. Empezamos con buen humor, prefecto, pero lastimosamente el país vive una situación complicada por el terrible asesinato de una nena de apenas 9 años. La pequeña Emilia conmocionó al país. En medio de esta violencia absurda, en medio de esta situación inverosímil, la prefectura levanta su voz no con un discurso de violencia, sino precisamente invocando a la paz y a través de una propuesta de ordenanza que se va a viabilizar el próximo año. Prefecto, frente a estos hechos, frente a esta situación, ¿hacia dónde debe encaminarse el país y cómo lo va a conseguir esta ordenanza que usted está proponiendo? Muchas gracias. Mire, qué importante es hablar de paz, porque solamente nosotros cuando pasan este tipo de cosas o cuando vemos las noticias tristes en los medios de comunicación, solemos llenarnos de diagnósticos y empezar a hablar de temas como endurecimiento de penas, pena de muerte, etcétera. Nos llenamos de diagnósticos, pero no hablamos de paz y no sabemos que la cultura de la paz está consagrada en la Constitución, en el artículo 3, entre los deberes primordiales del Estado, está garantizar, entre otras cosas, a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, seguridad integral, etc. En el artículo 393, el Estado garantizará, entre otras cosas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación. Entonces, frente a las noticias diarias, el tema de la niña Emilia, que es realmente atroz. Conmovedor. Vemos, anteayer veía que están encontrando en Ambato animales violados. Salió en diario La Hora. Lo vi. La plaga de las drogas en los colegios y en las escuelas. Espantoso. Los casos de abusos sexuales en las escuelas y en los colegios. Las guerras sucias en la política, que también hay que mencionarlo como una forma de violencia. Sí, la discriminación. Entonces, frente a este escenario, hay que construir, en cambio, espacios para hablar de la paz. ¿Y qué significa la paz? Significa darle a los ciudadanos herramientas para poder seguir construyendo, como decimos nosotros, un entorno de tolerancia, de respeto. Por eso es que nosotros en el mes de enero vamos a presentar la ordenanza para que sea un tema ya de Estado, de la provincia del Guayas, sea en la cultura de la paz, y vamos a realizar diversas actividades con numerosas instituciones que se han sumado en la que llamamos la Semana de la Paz. Es decir, vamos a procurar que por medio de la educación, por ejemplo, de campañas cívicas, de campañas que tengan que ver con la ética, de numerosos espacios públicos, vamos a tratar de que la paz también sea, pues, materia de conversación. Ya no debe darnos vergüenza hablar de paz. Y usted ve cómo estamos cuando, por ejemplo, lee comentarios en las redes sociales, 99 a favor de este tema, pero siempre hay uno o dos que dicen que paz ni que nada. Vamos a condenarlos a muerte, arrastrémoslos como Alfaro. Lamentablemente, en esa situación estamos viviendo, porque estamos acostumbrados solamente a diagnosticar y a condenar, pero no estamos acostumbrados a trabajar para que tengamos jóvenes con valores diferentes, es decir, no con valores diferentes, con los únicos, jóvenes mejor formados, espacios en universidad. Mire, se han sumado ya 2 universidades a esta campaña que iniciamos, la Universidad Laica, la Universidad estatal,
Vamos a sumar seguramente, porque Sí. en esta semana comenzamos a hacer aproximaciones a otras universidades como la Católica, la Ecotec, el Tecnológico. Estoy seguro que se van a sumar para hablar de paz. Y esto además está en la Constitución. Más bien nos hemos demorado 8 años en ponerlo en práctica. Perfecto, Interesante. de ahí doy paso a los colegas. En el mes de octubre se realizó el Café Paz, participó el expresidente colombiano Ernesto Samper, perdón. Él hablaba de la necesidad de que haya una confluencia entre ciudadanía y autoridades. Desde este punto de vista y teniendo en consideración la ordenanza, ¿cómo volver tangible la paz? ¿Qué pasos se van a dar o cómo va a funcionar la ordenanza? Bueno, va a haber además una asamblea permanente. Y esa asamblea permanente va a tener un embajador o una embajadora de la paz que se va a encargar a lo largo de todo el año de articular estos grupos, estos colectivos que van a trabajar en temas que tengan relación con la paz, con la no violencia, con el rechazo a todo tipo de violencia, porque violencia no hay violencia blanda y violencia cruda. Violencia es violencia es el bullying, y violencia es lo que vemos, por ejemplo, a diario, como los casos de abusos sexuales en los colegios. Es violencia igual. Entonces, me parece a mí que ya como que es el momento de construir una sociedad diferente a partir de la paz. Yo decía ayer en mi intervención que ya no tiene que darnos vergüenza hablar de la paz. Antes o hasta hace poco nos da vergüenza hablar de la paz. Alguien que habla de paz le dicen idiota. Este bobo hablando de paz cuando están asaltando y matando en la esquina de tu casa. Pero justamente hay que revisar los antecedentes de por qué se generan este tipo de incidentes para darnos cuenta que el problema es la formación posiblemente de esa familia o de esa persona involucrada en actos de violencia. Y en eso tenemos que trabajar en diferentes escenarios, universidades, colegios, gremios, y para eso en enero vamos a explicar al detalle en qué consiste esta ordenanza para promover la cultura de la paz. ¿Por qué es cultural? Porque es como cuando manejas, la gente se pone violenta, la gente te insulta, o sea, es un tema cultural, hay que tratarlo, y haces bien, y mi Jairala, porque hay que tratarlo de las raíces, ¿no? Exactamente, justamente de eso se trata, porque has dado en el blanco. Hasta en eso Pues ahí comienza, vemos cuánta falta necesita una cultura de paz, ¿no? Hasta en los semáforos. Sí, señor. Hemos perdido hasta la paciencia, sí, nos hemos vuelto demasiado intolerantes. Por eso es que consideramos que esta ordenanza va a ser entendida y apoyada en la provincia del Guayas, y ojalá, obedeciendo lo que dice la Constitución, sea replicada en otras provincias del Ecuador. Hablemos de otros temas. Este es un tema, 15 de enero es el tiempo, ¿no? Va a hacerse todo el tema. Hablemos de la consulta popular y su apoyo a la consulta, prefecto Jimmy Jairala. ¿Cómo ve usted las cosas con la consulta popular, que se significa ya mismo el 4 de febrero? Nosotros hemos dicho que el apoyo tiene que ser frontal, y nosotros hemos sostenido que el apoyo debería, como lo estamos haciendo nosotros, dirigirse a las 7 preguntas por el sí. Y las 7 preguntas con el sí ganando de manera contundente significarán que el presidente de la República va a tener un espacio más amplio de gobernabilidad, que es lo que requiere para emprender en el Ecuador en el que sueña Lenín Moreno, como todos nosotros. A partir de ese triunfo del sí, que es lo que todos esperamos, ya será posible seguramente que el presidente Lenín Moreno anuncie su programa económico, y sin duda alguna habrá un espacio más amplio también para reanudar el diálogo provisionalmente interrumpido con los sectores de la producción. A mí, yo entiendo y siento como muchos ecuatorianos que como que no hay mucho espacio para el no, al extremo de que apenas una organización política se ha inscrito para promoverlo. Eso revela que realmente hay una voluntad no unánime, pero muy sólida para favorecer así. Mire usted que movimientos y partidos que se consideran de oposición también han manifestado que están en la línea de apoyar el sí. Trabajadores, sindicalistas están en la línea de apoyar el sí. Y en términos generales, las organizaciones políticas, los actores sociales, las plataformas que están, por ejemplo, en nuestro caso, en Somos Ecuador, estamos activando para apoyar al sí en las 7 preguntas. Y mi Jairala, ¿usted cree que después del tema de la consulta, yo veo una aprobación permanente, vemos las encuestas, ¿qué le toca al Ecuador?
después, vamos a hacer una hipótesis, que el Ecuador apruebe, que se le da el sí completo al presidente de la República. Eso es realmente un espaldarazo, es un apoyo completo, pero viene lo demás. ¿Qué tiene que hacer el Ecuador? Porque hemos hablado de un gobierno de apoyo. Yo lo veo como una buena señal, al mundo. Fíjese usted que sigue bajando el riesgo país, está en 540 y pico de puntos. Esto puede ser también un escenario apropiado para que el presidente Lenín Moreno consolide la opción de conversar, de seguir conversando y lograr resultados palpables pronto en la renegociación de la deuda externa nuestra, que significó el año pasado el pago de 8.000 millones de dólares en intereses. Esto también le da una oportunidad al presidente Lenín Moreno también de discutir en mejores condiciones, por el apoyo popular, la renegociación de los contratos petroleros. Pocos de nosotros, casi nadie, solamente era información privilegiada, sabíamos que el petróleo, mientras se vendía fuera en $45, Ecuador lo vendió en 14, lo prevendió en 14. Qué increíble. Una cosa terrible. Consecuentemente, a mí sí me parece que discutiendo ya en mejores condiciones, negociando en mejores condiciones, con el fortalecimiento de un apoyo sólido en la consulta, al Ecuador le esperan días mejores. Ya estamos viendo que este año hay una proyección de crecimiento de más o menos el 2%, ¿no? Ya usted está sintiendo en el mercado que hay mucha gente que comenzó a mirar al Ecuador, no solo a mirar, a venir al Ecuador. Y uso como ejemplo el dragado, la licitación del dragado, que hay un interés previo ya demostrado por más de 20 empresas internacionales, algunas de ellas con experiencia en dragado, todas ellas con recursos para trabajar, que antes a lo mejor no se percibió, no hubo ese mismo interés. A mí me da esa buena sensación de que Lenín Moreno, con su manera de hacer política, está dando los pasos correctos. Y bueno, y ahora nos toca a quienes lo respaldamos este proceso, activar para que en la consulta gane el sí. Por lo pronto, el colectivo Somos Ecuador ya está formando burós provinciales, ya no solamente es un buró nacional. La próxima semana ya hay 6 o 7 provincias con burós provinciales. La próxima semana será se forma el buró provincial de Santa Elena. Nosotros en Guayas, el 2 de enero, presentamos el buró provincial, porque también hay que comenzar a trabajar en las activaciones en las provincias sin depender solamente pues del buró nacional, que por cierto pues toma las decisiones macro, ¿no? Entonces hay que hacer mucho trabajo en territorio. Se viene un mes de campaña política, porque es campaña política en el que todos los aliados vamos a trabajar por el sí. ¿Cree usted que debe venir después de la consulta un gobierno que de unidad de aliados para poder sacar al país adelante? ¿Cómo lo ve, Jimmy? A mí me parece que ya hay un gobierno que ha demostrado su interés por la unidad. Eso sí me parece absolutamente irrealizable y es un sueño deseable pero imposible. Que tirios y troyanos se reúnan y que mañana Lenín haga un gabinete que va a ser más o menos un shampoo, ¿no? Ya. Eso no lo veo factible, pero sí veo viable el hecho de que ganando el sí con solidez, otra vez Lenín Moreno se va a poder sentar a conversar con quienes a lo mejor todavía no ha conversado, o quienes no ha logrado concretar. Ejemplo, el caso del sector de la producción, que se siente afectado por los anuncios de algunas medidas que no son programas económicos. Pero yo insisto, a Lenín hay que darle el espacio de gobernabilidad que se lo va a dar el sí. A las cámaras de la producción, más bien el mensaje es que esperen, hay que ganar el sí, esperen a que gane el sí para volver a sentarse a conversar. Es imposible pretender que haya un presidente que haga las leyes, los proyectos, los procesos en el Ecuador al gusto solamente de un sector. Es que no solo son los productores, los empresarios, los comerciantes, son también los agricultores, son también los trabajadores, son los obreros, son los artesanos. Entonces es un tema complejo, pero Lenín, después de 10 años, el presidente Lenín Moreno requiere este espacio de tiempo para poder consolidarse. He escuchado decir que en 7, 8 meses no ha hecho nada. Caramba, viene de 10 años de controversia permanente. 10 años de una política que se manejó de manera radical,
pero que además ha tenido debajo del colchón alguna cosa que nadie sabía, o sabían pocos. Entonces, Lenín Moreno se ha encontrado con esto, con esta papa caliente que tiene que enfriarla, y la va a enfriar el sí en la consulta popular. 7:45, conversando jueves 21 de diciembre con el prefecto en su enlace, los días jueves, Jimmy Jairala. Febrero está a la vuelta del camino, termina la consulta, estamos a un año de unas elecciones de seccionales, prefecto. La última vez que estuvo usted hablamos, y no me voy a sacar la pregunta para preguntarlo, ¿sigue seduciéndole la idea de ser candidato a alcalde o quiere volver a ser prefecto? Pero ya no me va a decir que el partido ni nada. No le puedo decir lo del prefecto porque yo asumo que él sí va a ganar, y al ganar el sí en las 7 preguntas no puedo ser candidato a prefecto. O sea, ya me contestó. No puedo, imposible. Pero en el tema de la alcaldía no es cuestión de que me seduzca o no me seduzca, pero yo debo decir realmente la verdad, porque siempre hay diferentes escenarios y son dos, ¿no? El uno, que el movimiento en la asamblea, en la convención me pida que efectivamente sea su candidato a alcalde, y el otro, que más bien trabaje, más bien que termine el periodo y que trabaje por el fortalecimiento del movimiento en todo el Ecuador. Entonces yo tengo que seguir hablando de esos dos escenarios. Sin embargo, a cualquier dirigente político, a cualquier dirigente que se precie de tener un movimiento que se está consolidando o que tenga aspiraciones futuras, a cualquiera le interesaría, por supuesto, esa sola opción. Es que es un honor ser candidato a alcalde de Guayaquil. Es un honor ser candidato a alcalde de Guayaquil y que te encuentres que cuando sales a la calle, ciudadanos te dicen, te invitan o te desafían a que aceptes la opción, ¿no? Entonces es un tema que tengo que evaluarlo, pero como yo no tomo decisiones a dedo ni viscerales, tengo que esperar la convención, y en la convención se verá. Habló de escenarios económicos y de escenarios políticos post-consulta. ¿Y los escenarios sociales? Bueno, el escenario social también va a mejorar a raíz de la consulta. Es que esto es parte de un todo, ¿no? A mí me parece que después de la consulta, Lenín Moreno ya, vamos a ponerlo así, ya no va a tener ningún atajo para decir, bueno, no puedo presentar todavía programa económico, aún tengo que diferir mis inversiones sociales, no puede. Ya es imposible, porque ese apoyo popular va a ser el cheque, no en blanco, pero el cheque certificado que le da a Lenín la garantía de que sus decisiones van a tener el respaldo de los ciudadanos. Así que todo lo que emprenda de ese rato en más Lenín Moreno va a tener un adicional que antes no tuvo, y esto es la calificación y el respaldo del ciudadano. Y en la famosa pregunta que más polémica ha tenido, que es la de la remoción de todos los funcionarios que fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana, el juez supremo es el pueblo. Y si el pueblo decide que sí, eso es. Punto. No tenemos que seguirle buscando la quinta pata al gato, que es inconstitucional, que es un retroceso ni inconstitucional. El ciudadano es el que decide. Eso dice la Constitución. El pueblo es el que manda, y así como elige en las urnas o castiga en las urnas, igualmente va a hacerlo votando sí y apoyando la iniciativa del presidente Lenín Moreno. Sí, perfecto. A propósito de este tema y de lo que sucede de manera paralela, usted ha dicho, le han buscado la quinta pata al gato, pero aparentemente eso fue lo que pasó también en el CAL, en torno al juicio político contra el vicepresidente Jorge Glass. Hace poco nomás finalmente se decidieron, 4 de los 7 estuvieron allí y por unanimidad así lo votaron. En menos de 24 horas, el juez de la Corte Constitucional ha emitido un dictamen favorable. Se supone que hoy deben de votar eso a las 11 de la mañana, pero los tiempos son cortos. Sí. Yo le pregunto a usted, ¿cree que pese a que los plazos establecidos en la ley de la función legislativa son cerca de 17 días, de acuerdo a lo que se conoce, van a alcanzar a aprobar esto antes de que caiga el 2 de enero, que en la práctica pues es lo que ya se conoce, ¿no? Que luego ya vendría el abandono del CAL? Le voy a dar mi opinión, y yo para esto, usted sabe, Jorge, que yo no tengo que pedirle permiso a nadie. El 2 de enero, si hay la voluntad política en la Asamblea, con 69 votos, esto es un criterio, digamos, jurídico, ¿no? Eso es lo que dice la ley. Si hay la voluntad política en la Asamblea, se declara el abandono del cargo, y consecuentemente, una vez que la Corte Constitucional califique la legitimidad de lo actuado, porque es un proceso que tiene que hacerse,
habrá ya el espacio para que el presidente de la República envíe la terna para elegir al vicepresidente. ¿Qué es lo que un poco le quita el sueño a mucha gente? Que no haya juicio político. Pregunto con toda la sinceridad y transparencia del mundo, si ya hay un proceso judicial donde, más allá de los espacios que tiene para impugnación y el derecho que tiene el abogado o los abogados del señor Glass de impugnar, ya hay una sentencia que están corriendo los tiempos. El juicio político, más allá de exponer razones, lucimientos personales legítimos, por supuesto, ¿qué más le puede aportar al Ecuador? Me pregunto yo, ¿qué es lo que puede abonar al Ecuador el juicio político? Yo lo pregunto, dejo esa pregunta en el aire. Ya hay una sentencia judicial. Ya se puede declarar el abandono del cargo y el vicepresidente de la República será elegido por la Asamblea de la Terna que envíe el presidente el 2 de enero. Digo yo, ¿el juicio político es tan necesario? Bueno, si es tan necesario, pues se va a chocar, como usted lo señala, Jorge, con un problema, porque la ley en el Ecuador, la Constitución en el Ecuador no prevé que a un funcionario que ya no está ejerciendo el cargo se lo enjuicie políticamente. ¿Ha advertido usted ese pequeño detalle? Sí. No se lo podría enjuiciar ni siquiera por eso. Entonces a mí me parece que hay que buscar lo más práctico. Ahora, en cualquiera de los escenarios. En la ley es eso. En cualquiera de los escenarios el presidente debe enviar una terna. De acuerdo. ¿Centro Democrático está interesado en presentar un nombre? En lo más mínimo. No, porque nosotros estimamos que eso es algo que debe decirle el presidente en el marco de la confianza que debe tener en la persona que esté al lado de él. Así que el presidente puede elegir o mantener a la vicepresidenta María Vicuña o buscar otros nombres, pero eso más bien es un tema de confianza del presidente de la República. ¿Ustedes son aliados? Pues, no, aliados, pero sí, pero insisto, al presidente de la República le va a ser necesario tener al lado a alguien de su absoluta confianza. Y eso realmente no sabemos. Nosotros, ¿para qué vamos a estar lanzando nombres al aire, no? Muy buenos días, señor prefecto. Yo también quisiera hablar un poco sobre el futuro. Usted, la consulta popular, bien o mal, indirecta o indirectamente, define también su futuro político, ¿no? Usted ya ha dicho que en esta ocasión van a hacer campaña por el sí. ¿Hasta dónde va a llegar esa alianza? Me refiero con Lenín Moreno, quien también es presidente de Alianza País. ¿Va a extenderse hasta las seccionales? Usted habla de una posible candidatura a la alcaldía de Guayaquil. ¿Se podría trabajar en eso? ¿Se está trabajando en eso? Bueno, mire, he dicho que las alianzas lógicas serían con organizaciones políticas o sociales que estén en el frente Somos Ecuador. He dicho que aspiro que en los próximos días, una vez que ya se superen los problemas legales en país presidido por Lenín Moreno, la alianza, lo lógico sería que País pronto se integre al colectivo Somos Ecuador. Y a mí sí me parece la alianza más coherente con el movimiento, con el partido que esté en la línea de Lenín Moreno. Y si es País, una vez, insisto, que Lenín Moreno tome al 100% sus riendas, me parecería una alianza lógica. ¿Y por qué yo hablo de esas alianzas lógicas? Porque en la provincia del Guayas es una provincia ciertamente complicada, es la más poblada. Guayaquil es la ciudad más poblada. Entonces hay que pensar seriamente en la posibilidad de aliarse. Y si a mí me pone un abanico para elegir con quién me parece que es lógico aliarse, yo digo, bueno, con Lenín Moreno, al que lo hemos venido apoyando desde que quedó en evidencia su voluntad de diálogo, su ánimo de conciliación, de concertación. Entonces, por eso es que me parece a mí lógica esa alianza. Hay otros que le tienen alergia a las alianzas, nosotros no, decimos que son necesarias en la política. Y aquí a nadie debe asustarle, pues usted ve que en Europa la derecha se junta con la izquierda, votan juntos en la asamblea. Aquí nomás que andamos con esos adefesios de que no con Alianza País, porque de todas maneras ahí todavía quedan correístas, que quede el que quede.
El líder se llama Lenín Moreno y él es el que dicta las pautas. ¿Se ha hablado ya de eso? No, yo solamente estoy contestando las preguntas, no he hablado, no he llegado a ningún acuerdo, no tengo ningún acuerdo antes de que también a otros les cause salpullido escuchar esto. No he hecho ningún diálogo, nada de nada. Es más, todavía ni siquiera tenemos claro en el movimiento si quien está hablando va a ser candidato a alcalde o va a trabajar hasta terminar el periodo fortaleciendo el movimiento. No está eso todavía. O sea, el apoyo convenido. hasta ahora es sin condiciones. No, sí, por supuesto, absolutamente sí. Una pregunta de la audiencia, prefecto Oscar Viteri al arroba Osucariux, al arroba Radio 99, pregunta: buen día, abogado, ¿puede consultarle al prefecto cómo está preparando la provincia para el invierno del 18? Bueno, nosotros hemos trabajado con mucho ímpetu en todo este año en la limpieza y desasolve de canales. El trabajo de la unidad de riego y drenaje y de la Dirección de Obras Públicas ha sido sumamente intenso. En el caso de la zona arrocera más grande del Ecuador, que es la del Plan América Lomas, por ejemplo, la Junta de Riego del Mate, etcétera, hemos avanzado muchísimo y diría yo que hay muy pocos pendientes. De modo que estoy seguro de que lo que hemos hecho va a alcanzar. Y también debo decirle que estamos nosotros haciendo un seguimiento de qué es lo que va a pasar en el invierno, porque ya hay algunos anuncios preliminares en el sentido que se podría presentar un fenómeno llamado la niña. Y esto es un invierno, en otras palabras, una niña débil, un invierno muy seco. Hay que ver qué pasa. Todavía no tenemos más información que la que se ha recogido de los técnicos en las últimas horas, pero en los próximos días tendremos que evaluar esa otra opción también, ¿no? Que es la opción de un invierno con pocas lluvias. Pero siendo un invierno con pocas lluvias, entonces ¿significa que se aguantará la obra o hay obra preventiva? No, la obra, nosotros tenemos que limpiar y desasolvar sin calcular si va a llover o no va a llover. Eso hay que hacerlo y lo hacemos, por supuesto, durante el verano. Ahora, si el invierno no es severo, ojalá que esa poca severidad no termine castigando al agricultor con sequías. Ojalá que eso no pase, ¿no? Insisto, soy solamente refiriéndome a las informaciones que se están manejando en las instituciones técnicas. Ya sabremos pronto el anuncio oficial respecto de cómo se viene el próximo invierno. Muy bien, creo que con esto llegamos ya al prefecto, final. Su saludo final en Navidad, son las 7:58 de la mañana. Bueno, un saludo lleno de esperanzas y de fe en que el año próximo va a ser mejor que este. Hacer votos porque en el Ecuador comencemos a reducir los índices de violencia que tanto han marcado a este país, no solamente en lo social, sino también en lo político. Ojalá que el próximo sea un año mejor, que aprendamos a convivir, que aprendamos a ser más tolerantes y bueno, y que lo que podamos hacer nosotros desde el espacio de la prefectura, con la ayuda de universidades, de medios de comunicación, sirva para que más adelante consigamos alinearnos en lo que está trabajando el presidente Lenín Moreno, que es una política de diálogo y de cercanía. Así llegamos al final de este diálogo semanal correspondiente No se a este comieron día, los dulces, por si acaso. jueves 21 de diciembre. Porque le faltó el cintillo azul. Yo sigo insistiendo en eso, pero bueno, no me va a hacer caso. En todo caso, agradecemos a quienes se enlazaron a este diálogo semanal con el prefecto, pero a través de la señal de I99 seguimos conectados. Será hasta la próxima semana. Muy bien, vamos a pagar el corte comercial, vamos a pagar el corte y vamos con la final de la cadena.
Este fue un espacio contratado. Huancavilca 830 AM Radio no se responsabiliza por las expresiones vertidas en el mismo. Huancavilca, la H grande de la información.